Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar titulares. Argentina se prepara para mejorar su propuesta, presentarla a los tenedores de bonos y lograr conquistarlos es el gran desafío. El Estado argentino lo que busca es reestructurar su deuda. Fed, economía de Estados Unidos, dice la Reserva Federal, se hundirá 6,5%. Y además vamos a ver el análisis hoy en nuestro expediente económico, la industria del plástico en medio de la pandemia, un tema poco abordado, pero miren estas imágenes para entender cuán necesario es. Se prepara una nueva oferta para los tenedores de bonos argentinos. El país estaría dispuesto a ofrecer un desembolso de 500 millones el próximo año. También se evalúa usar un instrumento en el que se comprometan mayores pagos de deuda si crecen las exportaciones y que en ese caso habría más dólares disponibles. En el mercado ya empiezan a descontar un acuerdo en las próximas semanas. Sin duda son buenos vientos para la economía del país sudamericano. Este miércoles hubo un salto de los títulos públicos en moneda extranjera. Uno de los bonos que más subió fue el Bonar 2024, un incremento del 4,5%. El riesgo país siguió en caída y cerró la jornada en 2.523 puntos. Fue una baja de 74 unidades. Los trabajadores de Vicentín celebraron la intervención estatal en la cerealera y apoyarán el proyecto de ley que irá al Congreso para rescatarla. En tanto, la Federación de Aceiteros a nivel nacional celebró que se mantengan los puestos de trabajo y apoyó la intervención estatal en el sector exportador. A través de un comunicado expresó: la exportación de harinas, aceites, biodiesel y derivados de soja representa el 30% de las exportaciones totales, con un lugar preponderante en el sector agroexportador. Vicentín es una empresa que en manos del Estado tendrá un rol fundamental para el control sobre la producción de alimentos. La CTA bonaerense y Ramón Ayala, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, se pronunciaron en igual sentido. Son las repercusiones a una decisión asumida por el gobierno de Alberto Fernández de rescatar Vicentín, aunque también hubo pronunciamientos de ciudadanos de rechazo a tal decisión. Reseñemos también en Argentina rige prohibición de despidos, doble indemnización y regulación de suspensiones laborales. Están vigentes medidas de protección laboral hasta fin de año. Entonces sería muy injusto evaluar o tomar partido de si fue un error, de si esto es Venezuela. No voy a entrar en esa discusión que me parece que no, hoy no corresponde. Lo evaluaremos los próximos meses a ver cómo se gestiona. Ahora, o sea, acá en la Argentina sabemos que es la verdadera vaca viva. O sea, el agro es la verdadera generadora de divisas de la República Argentina. Y la industria del petróleo es la que verdaderamente pierde plata para los argentinos. Desde hace años fue así. La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, por su parte, abrió un procedimiento de destitución del gobernador Wilson Witzel 2 semanas después que fuera allanada su residencia por sospechas de fraudes en la lucha contra el COVID-19. Si las acusaciones fueran ratificadas en esta instancia, Witzel, de 52 años, sería separado de su cargo durante un máximo de 180 días, durante los cuales un tribunal procesante de 11 miembros, legisladores y jueces, decidirá si lo destituye de manera definitiva. Witzel fue un aliado de Jair Bolsonaro en las elecciones del 2018, luego se convirtió en uno de sus más firmes opositores por diferencias en el manejo de la crisis sanitaria por COVID-19. Los 4 predecesores de Witzel en la gobernación de Río, que tiene importantes recursos petroleros y turísticos, han tenido serios problemas con la justicia. 2 ex gobernadores están actualmente detenidos, incluyendo Sergio Cabral, periodo 2007-2014, quien purga penas que suman casi 300 años de cárcel. Está allí por corrupción. Les doy un dato adicional hablando de los fondos de Río.
El Carnaval de Río de Janeiro, la mayor fiesta de Brasil, superó todas las expectativas este año y ratificó a la ciudad como principal destino turístico del país con 2,1 millones de habitantes y la generación de un movimiento económico para la ciudad de unos 900 millones de dólares según la propia alcaldía. En México se usará diésel como combustible para el Tren Maya, una decisión tomada. Este es uno de los proyectos insignia del gobierno de López Obrador, usar diésel para operar, ya que al evaluar la opción del combustible se comparó un tren a diésel con uno eléctrico y surge allí la decisión. El análisis de costo-beneficio hecho por Fonatur terminó indicando que el primero era menos costoso, el eléctrico en términos de costo anual equivalente. El CAE es la alternativa eléctrica 6,8% mayor a la alternativa del diésel. Además de que la alternativa de tracción eléctrica requeriría de estudios detallados para asegurar viabilidad para esta conexión de los centros de carga, donde se señalan posibles restricciones y obras que se requieren para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Ante lo cual puede haber retrasos, es lo que dicen. Está previsto que la operación del Tren Maya arranque en el 2023. Momento de hacer la primera pausa. A la vuelta vamos a hablar del lanzamiento de nuevos billetes en Zimbabue. También esto genera noticia. Creo que lo que ves es que es un segundo trimestre muy débil, históricamente débil, y luego una expansión que genera impulso con el tiempo. La gente se adaptará probablemente un poco gradualmente a algunas de las actividades que implicarían reunirse en grupos grandes, en espacios pequeños reducidos. Esas serán las partes más difíciles de recuperar de la economía, pero en última instancia vemos una recuperación completa con el tiempo y eso es real. La Reserva Federal prevé que la economía de Estados Unidos se hundirá 6,5% este año. Esta sería su mayor caída en más de 70 años, desde 1946, cuando se desplomó 11,6%. En su reporte sobre política monetaria, el Banco Central dijo que el brote de coronavirus está causando un enorme impacto en la economía de Estados Unidos y a nivel mundial. Los pronósticos contemplan que la mayor economía del mundo se recuperará en 2021 con un avance de 5% y de 3,5% para el 2022. Además, la entidad espera que el desempleo cierre este año en 9,3%. El presidente de la Reserva Federal, en imágenes, Jerome Powell, destacó que el organismo mantiene su tasa clave en cero hasta que esté seguro de que la economía ha resistido eventos recientes y está en camino de alcanzar sus objetivos máximos de estabilidad de precios y empleo. En marzo, redujimos rápidamente nuestra tasa de interés de política a casi cero, donde esperamos mantenerla hasta que estemos seguros de que la economía ha resistido los últimos y está en camino de alcanzar nuestras metas máximas de empleo y estabilidad de precios. La historia sin fin ahora. En medio de la pandemia sigue el pulso entre Londres y Bruselas en una separación que se hace cada vez más esquiva. Reino Unido abandonó la Unión Europea a fin de enero después de 47 años de membresía y hoy se encuentra en un periodo de transición que finalizará el 31 de diciembre. Si bien desde Londres Johnson insiste en que no pedirá una prórroga en la transición, desde Bruselas el negociador en jefe Michel Barnier destacó que están abiertos a una extensión en las circunstancias actuales que podría extenderse por 1 o 2 años. Las conversaciones comerciales están actualmente estancadas, cada parte culpa a la otra por la falta de progreso. Desde el bloque de los ahora 27 insisten en que no permitirán que Reino Unido elija los elementos más atractivos de un mercado único sin aceptar ninguna obligación.
El Reino Unido insiste en que no pide nada más que precedentes bien establecidos, pero la verdad es que en muchas áreas exige mucho más que Canadá, Japón o cualquiera de nuestros otros socios del TLC. En muchas áreas busca mantener de hecho los beneficios de ser un Estado miembro sin las restricciones. Está buscando elegir el elemento más atractivo del mercado, único sin las obligaciones. En Francia, el gobierno presentó su ley de presupuesto para este año, que incluye 460.000 millones de euros para un paquete de emergencia que busca apoyar la economía en esta crisis sanitaria. El ministro de Finanzas destacó que se proyecta que el déficit presupuestario alcance el 11,4%. La revisión del presupuesto refuerza las medidas para apoyar este esquema de actividad parcial financiado por el Estado, los recortes impositivos y otras ayudas financieras para las empresas. OCDE destacó, Francia enfrentará una profunda recesión, ya que el consumo y la inversión cayeron de manera brusca durante el cierre. La OCDE confirmó en su pronóstico de esta mañana la cifra de la recesión que habíamos incluido en el proyecto de ley de presupuesto rectificativo con el ministro de Presupuesto Gerald Darmanin, menos 11% para 2020. La gravedad de esta recesión pide una respuesta masiva, y es esta respuesta masiva, inmediata y eficiente que hemos tomado, bajo la autoridad del presidente y el primer ministro. Recordatorio: la suma total dedicada a esta crisis económica es de 460.000 millones de euros. De ese monto total se incluyen planes de rescate para los sectores más afectados, como 18.000 millones de euros para el turismo, 8.000 para la industria automotriz, 15.000 para la aviación. Otra noticia: el Banco Central de Zimbabue introduce notas de mayor denominación en un movimiento dirigido a abordar la escasez de efectivo. La crisis de salud global ha llegado a Zimbabue en medio de una crisis económica que expertos dicen es catastrófica. La moneda de Zimbabue se depreció desde hace una década por la hiperinflación, que hoy está en alrededor del 300%. El banco espera que con la llegada de estos nuevos billetes se alivie la grave escasez de efectivo que el país sufre cada vez. Hay aquí también las autoridades con otra voz, esperando que este nuevo método pueda aumentar el dinero físico entre la población, que posee el 4% solamente de la oferta monetaria, frente a un promedio en la región del 10 al 15%. A la vuelta, industria del plástico, al análisis. El mensaje es: cuanto menos plástico en la vida mejor, pero miren, cuando uno lo tiene y pasa una pandemia, ¿cómo ayuda? Los taxistas en la capital de Perú están instalando escudos de cortina para separarse de los pasajeros como medida de protección en medio de este COVID-19. Allí las imágenes, el miedo al contagio, las fuertes multas han provocado que los conductores compren esta cortina transparente que se coloca dentro de los vehículos con un agujero donde el conductor recibe el dinero del servicio de transporte. Desde el jueves 4 de junio, el gobierno peruano ha requerido el uso de un panel de protección de la salud. Las autoridades ordenaron que esta cortina debe estar hecha de acrílico, policarbonato u otro material que permita al conductor visión 100% con respecto al espejo retrovisor. Los costos de las cortinas van entre 16 y 35 dólares estadounidenses. El telón también se ha convertido en la oportunidad para tapiceros, quienes han encontrado en esta nueva demanda
la forma de mejorar sus ingresos después de que la cuarentena golpeara los bolsillos. Trabajamos lunes, miércoles y viernes y los pares los días martes, jueves y sábado. Y aparte, si no acatamos esa orden y seguimos trabajando, nos ponen papeleta también. Y esa papeleta cuesta más de 6.000 soles. Como taxista, llevamos a pasajeros a los hospitales. Y para evitar eso, ese contagio, bueno, ya es seguridad que le estamos poniendo. Normalmente hacemos tapicería de autos, de muebles, sillas, domésticas, todo eso y oficina, pero debido a la pandemia el trabajo ha caído mucho, ha caído mucho la cuestión. Entonces, bueno, nosotros reinventándonos para reorganizar y ayudando, apoyando también las políticas gubernamentales en este caso, nos inventamos lo de la cortina anti-COVID, ¿no? Esto nos da pie a profundizar en el siguiente punto. A pesar de que la pandemia ha convulsionado la economía global, hay industrias que han salido favorecidas en medio de esta coyuntura. Una de ellas, la del plástico. Si bien es cierto que la pandemia del coronavirus está provocando serios desafíos a la actividad económica, debido a que algunas compañías se han ido a la quiebra, otras se han quedado sin oxígeno financiero y muchas comienzan a reabrir en medio de condicionamientos nuevos. Hay otra situación a pesar de esta dura realidad. Y es que en medio de las crisis siempre surgen oportunidades. Esta vez le llegó el turno a la industria del plástico. A medida que se reabren las economías, las empresas de plástico están trabajando horas extras para satisfacer la demanda récord de herramientas que permitan garantizar la seguridad sanitaria a medida que se va retornando a la normalidad en paralelo a la convivencia con el virus. La necesidad de las empresas y las personas de volver a trabajar de manera segura ha creado una demanda sin precedentes. Los fabricantes de plásticos están recibiendo pedidos de barreras transparentes. Los requerimientos los hacen tiendas, restaurantes, oficinas y otros lugares de trabajo. Por ejemplo, Airport Home Place, una cadena minorista en el área de la Bahía de San Francisco, ha ordenado barreras protectoras para sus almacenes, oficinas y tiendas. Entonces, para que todos se sientan realmente cómodos, tanto el personal de ventas como los usuarios, hemos instalado protectores de estornudos en todas las salas de exhibición. La empresa Tad Plastic, que tiene tiendas en California, Oregon y Washington, no puede satisfacer la demanda de barreras plásticas que comenzó con los hospitales, además de no tener suficientes trabajadores calificados. La escasez mundial de materias primas necesarias para hacer las barreras plásticas está llevando a una acumulación de pedidos. La cantidad de guardias que estamos haciendo es fenomenal. Se están haciendo miles y miles de guardias y no podemos satisfacer la demanda. Por supuesto, todos quieren que abran sus negocios y no podemos hacerlo lo suficientemente rápido. Entre los mayores compradores de barreras plásticas se encuentran las tiendas de comestibles, que se están instalando en las áreas de pago para separar a los cajeros de los clientes. Las guardias de estornudos, como se les llaman a estos prototipos, se han convertido en la principal fuente de negocios de Mr. Plastic, una empresa de fabricación de plásticos en San Leandro, California. No cabe duda que la industria de plástico encontró en la pandemia la oportunidad para volver a tomar espacios. Lo lamentable es que nuevamente esta industria le restará a la tierra el oxígeno que había ganado como consecuencia de la paralización de las industrias producto de la COVID-19, si no se hace lo necesario. Desde que el mundo tomó conciencia de la necesidad de detener el cambio climático,
El plástico ha sido demonizado como uno de los principales agentes contaminantes. Sin embargo, para los médicos y enfermeras que luchan contra la pandemia del coronavirus, ha resultado esencial como materia prima de guantes, mascarillas, batas, envases de geles y hasta piezas de respiradores. El plástico es flexible, transparente, antibacteriano, antiséptico, fácil de esterilizar, ligero y resistente. Por sus propiedades, es insustituible en la fabricación de productos sanitarios. Si los respiradores se hicieran con cerámica, pesarían tanto que serían muy incómodos, comenta Isabel Goyena, directora general de Cicloplast, una sociedad que promueve el reciclado en el sector. Pero las toneladas de basura devueltas a la playa por la marea, las tortugas marinas atrapadas en redes abandonadas en el fondo de los océanos, y los peces y cetáceos con el estómago lleno de microfibras, han impulsado multitud de iniciativas antiplástico, desde el uso de bolsas de papel en los supermercados hasta la aprobación de una directiva europea que prohíbe las pajitas o pitillos a partir de 2021. José Antonio Costa, director de AIMPLAS, afirmó que buscarle un sustituto al plástico no tiene sentido y dijo que lo que no se debe permitir es que el plástico quede abandonado en los mares. Su uso, siempre y cuando sea de manera sostenible, es un aliado. Ayuda a reducir el peso de coches, aviones y barcos y se funde entre 200 y 300 grados centígrados, mientras que el vidrio necesita 5 veces más de calor. Si bien la pertinencia de estas medidas no está en discusión, ciertamente el plástico representa el 85% de la basura marina. La emergencia sanitaria desatada por la COVID-19 puede convertirse en una oportunidad propicia para demostrar que el plástico usado de manera sostenible reviste utilidad. Gracias a todos por su compañía. Será hasta la próxima.